Hay un pensamiento en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, el versículo 39. San Mateo capítulo 24, versículo 39, dice lo siguiente: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez. Gracias por el maravilloso día que tuvimos y gracias por todas las bendiciones que recibimos. Padre amado, ahora, al abrir su palabra, al estudiarla, permita, Señor, que el Santo Espíritu encuentre acceso a nuestras mentes. Que su palabra bendita pueda penetrar en nosotros y fortalecer con poder nuestro ser interior. Que nuestro hombre interior sea habilitado y capacitado para entender y comprender su verdad. Que nuestra vida sea llena del Espíritu Santo. Que a través de nosotros, a través de la experiencia de nuestra familia, la luz de su verdad pueda iluminar todo el lugar donde vivamos o donde estemos. Que a través de nosotros Jesús pueda darse a conocer. Señor, que hoy su Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que el predicador en esta hora traiga mensaje de Dios, palabras de Jehová, palabras del cielo. Es nuestro anhelo y nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En el libro de San Mateo, capítulo 24, versículos 37 en adelante, el Señor Jesús compara su venida con los días de Noé. Ya en temas anteriores hablamos de que en Génesis capítulo 6, versículo 5, establece claramente que los designios, las intenciones del corazón de los hombres antediluvianos era de continuo mal. Es decir, sus intenciones, sus inclinaciones, sus imaginaciones, en su mente, en su hombre interior, su mente, su voluntad y su conciencia, tiraban y se guiaban hacia lo malo. La esencia misma de sus pensamientos, la esencia misma de su mente estaba contra Dios. Y allí encontramos a Noé dando un ejemplo contrario. Decíamos en la reunión anterior que el Espíritu Santo trabaja en los seres humanos y establece como una escalera un orden en crecimiento. En el libro de Efesios capítulo 3, versículos 16 al 19, estudiamos que el Espíritu Santo fortalece con poder nuestro hombre interior, fortalece nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual, fortalece la mente, la voluntad y la conciencia, hace en nosotros lo que no podemos hacer, nos establece con poder, con potencia en la verdad, pero a la vez nos dinamiza para cambiar y transformar el ambiente donde estamos. Decíamos también ayer que el Espíritu Santo hace posible que habite Cristo en nuestro corazón, es decir, que el Señor Jesús haga morada permanente en nuestra mente. Denotando esto, la idea de aprender, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesús. Esa morada del Espíritu en la mente, ese trabajo del Espíritu Santo en nuestra mente, entonces hace posible que podamos comprender el amor de Dios. Es decir, el Espíritu capacita la mente para comprender, para capturar, hace capaz la mente humana para que pueda comprender el amor de Dios, para que pueda dilucidar el amor de Dios, para que pueda desentrañar el amor de Dios, para que pueda descubrir el amor de Dios. Y el Espíritu Santo sigue trabajando en nuestra mente. Dice el apóstol Pablo que también trabaja para que podamos conocer el amor de Dios. El ser humano no puede conocer el amor de Dios si no es a través de la obra del Espíritu Santo. El ser humano no puede entender a Dios si no es en el asunto espiritual o en el Espíritu. Como veremos más adelante, que Dios es Espíritu y los que se acercan a Él tienen que acercarse ¿cómo? En espíritu y en verdad. Y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo es la pieza clave. Decía el apóstol Pablo también que oraba a Dios no solamente para que fueran fortalecidos con poder en el hombre interior,
no solamente para que habite Cristo por la fe en sus corazones, no solamente para que fueran capaces de comprender el amor de Dios, no solamente para que fueran capaces de conocer el amor de Dios, sino que oraba también para que fueran llenos de la plenitud de Dios. Y ahí nos quedamos. Y decíamos anoche que la palabra clave que dice y enseña todo esto es la palabra arrepentimiento. Ahí nos quedamos. Hoy queremos comenzar con la palabra no entendieron. ¿Qué quiso decir Jesús cuando expresó que los antediluvianos no entendieron? ¿Qué es lo que significa no entendieron? ¿Cuál fue la palabra que Jesús usó para expresar que no entendieron? San Mateo capítulo 24, versículo número 39. Comencemos por ahí, vamos un poco rápido, hay mucho que hacer esta noche. San Mateo 24, 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y lo clave y lo duro, lo difícil de esto es que Jesús asegura, así será también la venida del Hijo del Hombre. Pregunto, ¿es importante saber esto, sí o no? ¿Es importante o no es importante? ¿Las palabras de Jesús son fieles y verdaderas? Entonces Él dice que la historia se repetirá. Lo que me gusta de la parte que la historia se repite es que hay familias como la de Noé, que son fieles y que entienden y atienden la dirección y la bendición del Espíritu Santo. ¿Notan que casi siempre pensamos en lo peor? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Cuando digo que la historia se repetirá, generalmente pensamos en la gente que se perdieron. Perdone, yo no tengo tiempo para pensar así. Estoy pensando que si esta campaña está en pie, que si esto se está transmitiendo a todo el mundo, es porque Jehová sabe que el Espíritu tendrá muchas familias como la de Noé. Amén. Y la suya debe ser una de esas familias. Amén. ¿Es así o no es así? ¿Quiere usted que sea su familia una de esas familias? ¿Cuántos quieren, sinceramente? Que entendieron, que comprendieron y fueron llenas del Espíritu de Dios, fueron un ejemplo y un modelo, y el Espíritu Santo los utilizó para dar gloria a Dios y traer salvación a esta humanidad. ¿Estamos de acuerdo? Y no entendieron. Trabajemos un poquito con la frase y no entendieron. Curiosamente, el verbo entendieron, no entendieron, es el mismo verbo que utiliza Pablo cuando escribe Efesios capítulo 3. Vamos a Efesios capítulo 3. Vamos rapidito. Efesios capítulo 3 presenta el trabajo del Espíritu Santo en los seres humanos. Y mire qué cosa linda. En Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo dice que ora para que el Espíritu venga a la vida de los efesios y haga mucho trabajo. Pero 19, dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Uno de los trabajos del Espíritu Santo es habilitar la mente humana, capacitar la mente del hombre, capacitar la mente de la mujer, para que sea capaz de conocer, que sea capaz de ginosco, sea capaz de vivir, sea capaz de experimentar, sea capaz de llenarse, sea capaz de transitar, envolverse en el conocimiento del amor de Cristo. Cuando Cristo dice, y no entendieron, en el original dice, no conocieron. Sus mentes no estaban habilitadas para conocer y entender. Estaban tan llenos de ídolos de la mente que no entendieron la obra del Espíritu Santo. Los antediluvianos se perdieron porque no conocieron, no experimentaron, no vivieron, no se relacionaron, no se llenaron del amor de Dios, no tuvieron experiencia con Dios, se resistieron al trabajo del Espíritu de Dios. A pesar del testimonio de Noé y su familia, decidieron rechazar a Dios. No entendieron. Hoy día, lamentablemente, aún entre aquellos que se llaman cristianos, hay personas que no conocen a Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El conocimiento del Dios Santo se refleja en una vida santa. El conocimiento del Dios Santo se refleja en la experiencia que tienes con Él. A.W. Tozer es un autor que escribe un libro que se llama El conocimiento del Dios Santo. Y él dice, el cristiano muestra en su estilo de vida cómo es el Dios que adora. Ay, mamacita linda. ¿Qué cosa dice él?
El cristiano muestra en su estilo de vida cómo es el Dios, ¿qué cosa? Que adora. Si tú conoces a Dios, si te relacionas con Él, si vives en comunión con Él, tu vida reflejará su carácter. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Reflejaba el carácter de Noé a Dios? Sí, Señor. ¿Y el de su familia? Sí, Señor. ¿Cómo lo sabemos? ¿Se salvaron o no se salvaron? Una pregunta, ¿te gustaría que el Espíritu te prepare para que refleje el carácter de Dios? ¿Se imaginan en una casa que papá refleje el carácter de Dios? Mamá refleje el carácter de Dios. Bebés, los chiquitos reflejen el carácter de Dios. ¿Cómo será esa casa? El cielo invirtió todo lo que tenía para que eso fuera una realidad. No me diga a mí que eso no puede ser una realidad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y no entendieron. De manera que detrás de esta frase, conocer, entender, hay mucho que sacar. Vamos rapidito a San Juan capítulo 17, versículo 3. ¿Qué es la salvación? Un pasaje muy conocido. San Juan 17, 3. Mire cómo aparece el verbo conocer otra vez. ¿Cómo dice el versículo 3? Lo sabemos de memoria. Y esta es la vida eterna. ¿Qué cosa? Que te conozcan a ti. ¿Qué sigue diciendo? El único Dios verdadero. ¿Y a quién más? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Ginosco, el verbo que se utiliza, nos dice que ese conocimiento es el resultado de la experiencia con alguien. ¿Resultado de la experiencia con quién? Con alguien. ¿Noé conoció a Dios? Sí. ¿Habló con Dios? Sí. ¿Dios lo instruyó? Sí. ¿Recibió el conocimiento de Dios? Sí. ¿Dios le dio las claves? Sí. ¿Dios le mostró, le instruyó en lo que él debía hacer y cómo debía hacerlo? ¿Sí o no? Sí. Aunque Noé no podía explicar todo lo que iba a ocurrir, creyó en lo que Dios le había dicho, porque había hablado con el mismo Dios. Cuando un hombre o una mujer tiene un encuentro con Dios, no puede ser igual. Cuando un hombre o una mujer se ha entregado al Señor, su vida no puede ser igual. Cuando el Espíritu Santo viene a un corazón, a una mente humana, la cambia y la transforma para la gloria de Dios. ¿Es así o no es así? Me gusta Job porque se pone a protestar, a tirar muchísimos discursos, a decir muchísimas cosas, al punto que dice, si yo supiera dónde está la silla de Jehová, me presentaría delante de él y defendería mi causa. Imagino a Dios mirándole y diciéndole, este no sabe lo que está diciendo. Cosa linda. En el capítulo 38 viene Jehová a hablar con Job. Y en el 42 Job dice, ay, 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 ¿en qué lío me he metido? Y entonces dice Job, una cosa es hablar acerca de Jehová y otra cosa es conocer a Jehová. Dice Job, ¿por qué no lo leemos? Job capítulo 42. ¿Qué pasará cuando tengamos esa linda, maravillosa y profunda experiencia con Jehová? ¿Qué pasará cuando conozcamos a Jehová? ¿Qué pasará cuando tengamos esa experiencia personal y real con Jehová? Dice el versículo 1 de Job 42, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo con palabra sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. ¿Y qué dice ahora? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco. ¿Y qué dice ahora? Y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué significa me arrepiento? La palabra arrepentimiento en la Biblia significa cambio mi mente, significa cambio mi forma de pensar, significa cambio mi enfoque, significa cambio mi cosmovisión de la vida, significa mi mente es completamente cambiada. En el idioma griego significa cambio de la mente. Me arrepiento, cambio completamente mis pensamientos, cambio completamente mis esquemas mentales, cambio completamente mis patrones mentales, cambio completamente mi enfoque de la vida. Ya no pienso igual. Cuando usted se encuentra con Jehová se da cuenta que nada es nada. Vanidad de vanidades, decía el predicador. ¿Quién dijo eso?
Cuando Salomón se encontró con Jehová, cambió completamente su concepto de la vida. Necesitamos la experiencia del arrepentimiento. Algunos teólogos escriben acerca del arrepentimiento y dicen, el arrepentimiento describe un cambio revolucionario de la mente que afecta a toda la persona. Las personas arrepentidas son completamente distintas y cambiadas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Necesitamos ser arrepentidos. Hay otro teólogo que dice, las facultades son esclarecidas. ¿Qué cosas son esclarecidas? Las facultades mentales son esclarecidas. El intelecto es convencido. Todo sentimiento es inspirado y llevado a la contrición y la voluntad se inclina a Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Necesitamos ser arrepentidos, necesitamos una mente nueva, una mente cambiada, para que nuestros hijos vean que somos personas nacidas de nuevo. Cuando nuestros hijos ven en nosotros reflejado el carácter de Dios, se inspiran a hacer lo mismo, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? La gente necesita ver eso en la vida nuestra. Alguien escribió también, su nombre es John Murray, él escribió, el arrepentimiento consiste esencialmente en un cambio del corazón, en un cambio de la mente, en un cambio de la voluntad. El cambio del corazón, la mente y la voluntad tienen que ver principalmente con 4 cosas. Y él dice, un cambio de actitud respecto a Dios, un cambio de actitud respecto a nosotros mismos, un cambio de actitud respecto al pecado y un cambio de actitud respecto a la justicia. Necesitamos imperiosamente un cambio en esos patrones mentales que hemos heredado, que nos han dado y hemos convertido la experiencia la experiencia cristiana en un asunto religioso, en un asunto cultural. Generalmente las personas vienen a los grupos religiosos y adoptan o aceptan los conceptos culturales de la religión. Pero, ¿dónde queda la experiencia con el Dios verdadero? ¿Dónde queda la experiencia de la conversión? Usted no puede convertirse sin la unción del Espíritu de Dios. ¿Es así o no es así? Cuando el Espíritu Santo toma una mente, la cambia y la transforma y le lleva a la experiencia del arrepentimiento, ya no puede ser la misma persona. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? A ver, ¿sí o no? Entonces, pastor, el mensaje del arrepentimiento, ¿a quién debe predicársele primero? Perdona, querido, perdona, querida. Debe predicársele primero a los que se llaman cristianos. De hecho, cuando la Biblia menciona la palabra arrepentimiento, la relaciona directamente con los que ya creen. ¿Quieren que lo probemos? San Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Predicación de Juan el Bautista. ¿Qué fue lo que Juan Bautista predicó? Vamos rapidito que hay mucho que decir. San Mateo 3, 1 y 2. Juan Bautista viene a predicar, viene a presentar su mensaje y mire el mensaje de Juan el Bautista a los judíos. Los judíos tenían la palabra de Dios, los judíos eran depositarios del conocimiento de Dios y mire a qué lo llamó Juan. Dice el versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Recuerde que arrepentirse significa cambiar la mente, cambiar los patrones mentales, cambiar los esquemas mentales, cambia esa manera de pensar. ¿Quién hace ese cambio? El Espíritu Santo. La misma Biblia nos dice en San Mateo 4:17 que cuando Cristo viene a predicar, mire cómo comienza Cristo diciendo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué cosa? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es la palabra clave? Arrepentimiento. ¿De qué es que menos se habla hoy día en las iglesias cristianas? Del arrepentimiento. ¿De qué es lo que la gente menos sabe? Del arrepentimiento. ¿Y cuál es el eje y el principio de todo esto? El arrepentimiento, el cambio de la mente, la conversión, la transformación, la vida nueva. Cuando los discípulos comenzaron a predicar, y Pedro predica su primer sermón allí en Pentecostés, Hechos capítulo número 2, cuando la gente le pregunta, varones galileos, ¿qué haremos?
Pedro responde, Hechos 2, 37, 38. Y mire la palabra que aparece aquí. Hechos 2, 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones galileos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, ¿qué cosa? Número 1, arrepentíos, cambien sus mentes. Denle acceso al Espíritu para que le cambie esos patrones mentales, para que su mente sea transformada, para que le quiten los ídolos de la mente, para que su mente sea capaz de comprender el amor de Dios y entender la importancia y el interés que tiene Dios por la vida de ustedes, para que Dios le ilumine su mente, para que ustedes tengan sabiduría de lo alto en el conocimiento de la revelación de Dios a través de Jesucristo. Es interesante saber que cuando el apóstol Pablo fue a Atenas a predicar, tomó una decisión y fue a predicar a Cristo y a este crucificado. Pero hay una orden, hay un imperativo categórico en el libro de Hechos capítulo 17 versículo 30. Mire qué cosa linda. Dice el apóstol Pablo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a ¿cuántas personas dice? A todos los hombres, donde dice, en todo lugar, ¿qué cosa? Que se arrepientan. Alabado sea el nombre de Dios. Los antediluvianos no entendieron porque no eran arrepentidos. Noé entendió porque era arrepentido. ¿Qué significa eso? Había cambiado su mente. Tenía un hombre interior, una mente, una voluntad y una conciencia iluminada por el Espíritu Santo. Yo les pregunto, ¿las señales de los tiempos indican que algo grande está por ocurrir, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Todo lo que está pasando en el mundo nos dice que las cosas están llegando a un punto crítico, ¿sí o no? Sí. Seamos honestos, seamos bien sinceros. Nosotros nos llamamos cristianos, pero ¿verdad que a veces pasamos por alto todo eso y seguimos viviendo la vida de la misma manera? A ver, ¿sí o no? Sí. Vamos a ser sinceros, ¿sí o no? Sí. Entonces necesitamos un cambio de la mente. Ante los eventos que vemos, ante las cosas que están ocurriendo, deberíamos tener vidas cristianas completamente cambiadas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tener un claro enfoque del tiempo en que vivimos. Tener vidas más consagradas y fieles a Dios. Estar más comprometidos con Dios. Más ocupados en las cosas de Dios. Dios ha prometido sus bendiciones para los que cumplen con las condiciones, ¿o no? ¿O no? El enemigo nos llena de temor, de miedo, de ansiedad, de angustia, de estrés. Jehová, el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas yo he vencido al mundo. Necesitamos un cambio de la mente. Necesitamos un cambio en nuestra manera de pensar. Un par de preguntitas. Número 1. ¿Puede el Espíritu Santo cambiar la manera de pensar que tenemos, sí o no? Una segunda pregunta, ¿quiere Cristo que el Espíritu cambie nuestras mentes, sí o no? Sí. Y entonces, comprendiendo todos estos versículos 37 al 39, comprenderemos lo que viene ahora. Recuerde, y aquí lo vamos a introducir, que todo este asunto Jesús lo presentó cuando los discípulos le preguntaron, dinos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo y del fin del mundo? Y Cristo le relata todas las señales que hablan de su segunda venida. Y entonces luego dice, versículo 32, Mateo capítulo 24, versículo 32. Vamos a ver a Cristo en todo el contexto de lo que estaba diciendo. Dice San Mateo capítulo 24, versículo 32, él pone el contexto. Dice el verso 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Compara la venida con la higuera, compara la venida con los días de Noé y ahora, y eso se pone bien interesante,
Y ahora el Señor Jesús refiere 5 parábolas que quieren hacer que usted conozca, que usted entienda, que usted comprenda lo que está pasando ahora antes de su venida. El Señor Jesús refiere 5 parábolas que describen la condición del pueblo de Dios antes de su venida. Y quiere que el Espíritu Santo ilumine su mente para que usted entienda el tiempo en que vive. ¿Por qué? Si el Espíritu Santo ilumina su mente, si el Espíritu Santo capacita su mente, si usted entiende el tiempo que vive, entonces y solo entonces usted vivirá como Dios quiere. Noé lo entendió y su vida fue conectada con la gracia y el poder del Espíritu Santo. Su vida reflejó el carácter de Dios. Su familia reflejó igual. ¿Cómo sabemos que Noé caminó cerca de Dios? Mire su familia. ¿Cómo sabemos que ese hombre estaba lleno del Espíritu Santo? Mire su familia. El mejor lugar para saber si tu fe es poderosa es tu familia. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces ahora Jesús refiere 5 parábolas. Me gusta el versículo 40. Entonces, dice Jesús, estarán 2 moliendo en un molino. ¿Qué dice? Estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Cuando Cristo comienza presentando estas figuras, lo que nos quiere poner en la mente es, recuerden que solo habrá 2 grupos. ¿Cuántos grupos? 2. Y entonces las 5 parábolas solo hablan de 2 grupos. En la época de Noé, ¿cuántos grupos había? 2. Noé y su familia y el resto de la gente. ¿Quiénes se salvaron? Noé y su familia. ¿Quiénes se perdieron? El resto. Hoy día hay 2 grupos y no más. Y Cristo los describe a todos. A ver si el tiempo nos ayuda. Vamos a trabajar en eso. Primera parábola se llama ladrón en la noche. ¿Cómo se llama? Recuerde que el contexto de todo esto es la palabra arrepentimiento. ¿Cuál es la palabra? La idea de Jesús es mostrar lo que está pasando para que la gente se sienta motivada al arrepentimiento, a un cambio de su mente. Primera parábola, versículo 42. Velad pues, dice Jesús, porque no sabéis la hora, en la hora que ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad, ¿cómo dice? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. 2 grupos, los que están preparados y los que no están preparados, ¿sí o no? ¿Cómo viene el Señor? Como ladrón en la noche. Cuando Cristo venga, no lo estarán esperando. Vendrá a la hora que no sabemos. Vendrá y ya llegó. Y algunos dirán, ¿cómo que llegó? ¿Pero por qué llegó? ¿Pero qué pasó aquí? Espérate, el diagrama. ¿Qué diagrama ni diagrama? Ya llegó. Y se van a quedar buscando un diagrama. Él es soberano. Cuando diga voy, se acabó el problema. Ladrón en la noche. Si su mente no está preparada, si el Espíritu no te ha convertido, si el Espíritu no te ha arrepentido, si el Espíritu no ha trabajado en tu mente, mi negro, se dañó la cosa. Necesitamos que el Espíritu nos arregle la mente, ¿sí o no? Todas estas señales indican que algo grande va a pasar. ¿Sí o no? Ladrón en la noche, 2 grupos. Los que están preparados y los que no están preparados. Permite a Dios que su familia esté preparada, amigo mío. Porque cuando el Señor venga, se acabó el asunto. Número 2. Capítulo 24, versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, en su mente, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde está diciendo el siervo que el Señor tarda en venir? En su mente. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo lo sabemos? Por su estilo de vida.
No me diga a mí que si usted esperando una persona importante en su casa, usted va a tener toda la cosa como todos los días. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Me gusta porque, cosa linda. Ay, mamacita linda. Cuando uno llega a una casa y ya uno sabe que va para esa casa, uno se da cuenta si arreglaron o no arreglaron, ¿sí o no? ¿Sí o no? A veces se ve la marca de la aspiradora que ha pasado por todos los rincones. Digo, wow, hacía mucho que esa aspiradora no pasaba por ahí. Y lo que no saben es que mueven algunas mesas y algunos muebles y se ve que donde estaba el mueble está más claro y más limpio que en las otras partes de la casa. Y uno sabe todo el movimiento que hicieron. ¿Sí o no? ¿Viene el Señor? ¿Viene o no viene? Entonces arregla tu casa, mi negro. Empieza a arreglar hoy. ¿Lo va a dejar para empezar a arreglar cuando el Señor esté llegando? Se te va a hacer tarde. Y hablando de esa preparación, y hablando de esa situación, es que tu estilo de vida dice si espera o no espera a tu Señor. El siervo malo dice, él se tarda, él no viene ahora. Y vive de cualquier manera. Y vive maltratando al consiervo. ¿O no? Criticándolo, maltratándole, haciéndole la vida imposible. Ese no es el plan de Dios. Y Cristo presenta todo tan claro para que usted despierte su mente, para que el Espíritu ilumine su mente. Prepárate hoy, no sabes el día que vendrá. Y si le da la gana de venir esta noche, bueno, pues que venga. Hace un tiempo tuve un sueño. Ay, Señor. Miren, esto es tan sabroso, esta cuestión de predicar y de buscar las almas que se convierte ya en tu vida. Es tu vida, no es un trabajo, es tu propia vida, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Una noche terminé una campaña, llegué a casa muerto de un cansancio y me acosté y me dormí. Estaba hablando de la segunda venida. Y después bien dormido me sueño, la venida del Señor. Ahí mamacita, linda, qué corredero. Y sabía la gente corriendo y la tierra temblaba y los edificios se caían y en medio de este barajuste de cosas digo, y ahora sí, ¿y para qué vino el Señor tan pronto? Y los ángeles se veían que subían y bajaban del cielo y la gente ascendía, pero una cosa rica, allá arriba se veía una luz brillante que iluminaba todo, y allá, pero una cosa preciosa, y millones de ángeles que volaban por aquí y por allá. Y yo estaba mirando así y decía, ay mi madre, ya llegó el Señor, qué barbaridad. Y entonces empecé a pensar todos los estudios bíblicos que estaba dando, la campaña que estaba dando, la gente que no se había decidido. Me entró como una pena y un dolor, y entonces toda esta gente se va a perder, qué barbaridad. Y entonces viene un ángel así, grande, con las alas abiertas, y se para enfrente y me dice, Andrés, da gloria a Dios, Cristo ya vino. Le digo, ¿y para qué vinieron ahora? Y se me queda mirando y me dice, ¿cómo que para qué? Digo, y toda esa gente que le estoy dando los estudios bíblicos, la campaña que estoy dando, toda esa gente entonces se va a perder. ¿Para qué vinieron ahora? ¿Por qué no se esperaron un poquito más? Y me mira y se ríe y dice, Andrés, ¿esto es un sueño? Y entonces me desperté. Cosa rica, mamacita linda. Al otro día le conté el sueño a la gente y muchos tomaron su decisión. Pero pronto no será un sueño. Pronto no será un sueño. Hay que prepararse ahora. En el capítulo 25 del libro de San Mateo aparece otra parábola. La parábola de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cuántos grupos había en las 10 vírgenes? 2. Las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. ¿Cuántas eran vírgenes? ¿Cuántas tenían lámparas? ¿Cuántas estaban vestidas para las bodas? ¿Cuántas tenían aceite en las lámparas? Todas. ¿Cuántas se durmieron? Cuando el novio llegó, ¿cuántas se despertaron? ¿Cuántas quisieron entrar? ¿Cuántas entraron? ¿Qué pasó ahí? Pues que 5 tenían aceite extra. Señores, le voy a decir un secreto, por favor. Oiga esto, le voy a decir un secretito. Todo el punto está en el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios ha sido tan bombardeado en la teología, en la sociología, en la psicología, en todos los niveles, porque Satanás le da terror que la gente conozca la obra y la persona del Espíritu Santo. Una familia guiada por el Espíritu de Dios es protegida por el gran poder del Dios Santo. Una familia guiada por el Espíritu de Dios transforma la vida de sus miembros. En la parábola de 10 vírgenes, 2 grupos, las que entendieron y las que no entendieron. ¿Recuerdan ustedes la parábola de los talentos? ¿Cuántos grupos hubo en la parábola de los talentos? Al que le dieron 5, ¿cuánto produjo? 5. Al que le dieron 2, 2. Y al que le dieron 1, lo escondió. ¿Cuántos grupos?
dos grupos, los que entendieron y el que no entendió. Y al final, cuando Cristo viene, habla de ovejas y cabritos. Las ovejas entendieron, los cabritos hicieron como se les ocurrió. ¿No han notado hoy día que hay muchos cristianos que viven como les da su gana? Que hacen como ellos creen, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Necesitamos la unción del Espíritu Santo para que cambie nuestra manera de pensar, transforme nuestra mente y entonces nuestra vida se refleje la voluntad de Dios. Mi pregunta, ¿tiene sentido lo que estamos estudiando? ¿Podemos hoy tomar la decisión para que el Espíritu Santo nos instruya, nos capacite, nos habilite para entender la verdad y la palabra de Dios? ¿Le gustaría a usted esa experiencia, que el Espíritu lo capacite? ¿Se atreve a ponerse en pie conmigo en esta hora diciendo, Señor, quiero que su Espíritu repose en mí, que me habilite y me capacite para entender su santa palabra? Vamos a pedir a Sara que pase para que nos eleve nuevamente al trono de la gracia. Y mientras Sara canta, ¿no le parece que hoy es un buen día para confirmar y reconfirmar nuestros votos matrimoniales? ¿No le parece que hoy deberíamos traer nuestro hogar al pie del Señor? Si usted tiene a su esposa aquí esta noche, tómela de la mano, pase al frente con nosotros, denotando y significando así que usted consagra su hogar hoy a Jehová y que hoy usted quiere que el Espíritu more en su vida y que el Espíritu cambie y transforme su mente y que desde hoy usted vivirá para la gloria de Dios. Si esa es su decisión, pase al frente mientras Sara canta. Pueda Dios esta noche trabajar en nuestros hogares. Muy cansado estás, mucho caminar, mucho el esconderse como Eva y Adán. No resistes más, no demores más, deja que te sane y llene de su paz. No corras más, que tus pies desangran sin parar. No dudes más, que tan solo tiempo perderás. Ven a Jesús, que te espera para darte amor. Ven a Jesús y descansa ya de tu dolor. Por más que quieras o tengas o gastes, no eres feliz. Por más que busques la dicha que encuentres, no durará. Ven a Jesús y recibe el perdón y también su paz. Ven a Jesús, que hay aliento de vida y sanidad. No corras más, que tus pies te sangran sin parar. No dudes más, que tan solo tiempo perderás. Ven a Jesús, que te espera para darte amor. Ven a Jesús y descansa ya de tu dolor. Por más que quieras o tengas o gastes, no eres feliz. Por más que busques la dicha que encuentres, no durará. Ven a Jesús y recibe el perdón y también su paz. Ven a Jesús, que hay aliento de vida y
sanidad. Oh sí, sanidad. El interés del cielo es salvar a tu familia. La mayoría de nosotros estamos empeñados en traer personas a los pies de Jesús. Dios quiere las familias completas. Papá, mamá, los hijos, la familia completa. Hace algunos años estaba en la ciudad de Austin dando una campaña. Me llenó de gozo bautizar al papá, a la mamá, a los hijos, a los hermanos del papá, a los hermanos de la mamá. La familia entera, 18 personas se bautizaron de esa casa. ¡Qué hermoso! Hoy quiero llamarte a que no solamente tú o tu hermano o tu amigo, sino toda tu familia se entreguen al Señor. Cuando estemos delante del trono celestial, qué hermoso, papá, mamá, los hijos. Qué hermoso cuando toda la familia pueda alabar y glorificar el nombre de Dios. No importa dónde estés, en qué lugar te encuentres, hoy, tómate de la mano con tu esposa, junto con tu familia, tus hijos, tus familiares, primos, sobrinos, todo lo que estén en tu casa. Pónganse en pie con nosotros. Hoy entreguemos nuestras familias en las manos de Dios. Si la vida hasta el día de hoy no ha sido lo que debe ser, dale una oportunidad al Señor. Si hasta ahora tu nombre no está en el libro de la vida, dale una oportunidad al Señor. Permite que el Espíritu Santo pueda trabajar en ti, pueda cambiar tu mente, sacar de ti esos patrones mentales equivocados y errados, cambiar esos esquemas mentales, cambiar esos patrones mentales y hacerte entender y comprender el amor de Dios manifestado en Jesús. Dios quiere salvar a tu familia, quiere salvarte a ti con tu familia. Si entre nosotros hay alguna persona que su esposo o su esposa o sus hijos todavía no están entregados a Jesús, me gustaría que levantaran su mano derecha. ¿Hay alguien aquí que su esposo, su esposa o sus hijos no se han entregado al Señor Jesús? ¿Podrían venir aquí al frente con nosotros para que oremos por ellos? Bendito sea Dios. Esta semana tenemos que orar por las familias, pedir por los hogares, que el Señor traiga la familia completa, papá, mamá y los hijos. Si tu esposo no se ha entregado al Señor, si tu esposa no se ha entregado al Señor, si tus hijos no se han entregado al Señor, oremos y ayunemos en esta semana para que el Espíritu cambie sus mentes, para que puedan entender el amor de Dios y alcanzar así salvación y vida eterna. ¿Podemos orar? Querido Padre Celestial, gracias, muchísimas gracias por su palabra. Gracias por darnos a Jesús. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias por el ministerio de los ángeles. Y ahora, Dios, gracias por la oportunidad de pedir a usted la dirección y la bendición del Espíritu Santo. Señor, que su Espíritu bendito toque cada corazón, cada persona, cada mente que está siguiendo este programa, en cualquier lugar del mundo. Si hay padres o madres, hijos o familiares que no se han entregado a usted, Santo Espíritu querido, venga a esas vidas y ilumine sus mentes, cambie sus corazones, Señor querido, y hágale entender y comprender el amor de Dios que excede a todo pensamiento humano. Es nuestro anhelo y nuestra oración, Señor, y que al final de la semana todos ellos tengan sus nombres en el libro de la vida. Es nuestro anhelo y oración en el nombre de Jesús. Amén, Señor.